Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El tema de hoy es tener ánimo. Yo soy. Así se presentó Jesús en una situación difícil que estaban viviendo sus discípulos. Jesús venía de la alimentación de los 5.000. Ellos habían visto, sus discípulos, el obrar de Jesús, un milagro impresionante. Ellos estaban allí disfrutando de este milagro de Jesús. Y dice la palabra de Dios que comieron todos y se saciaron y que sobraron 12 cestas de los 2 peces y 5 panes, y podríamos decir uno por cada discípulo, ¿no? Una cesta. Sobró más de que cuando empezó el milagro. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, 22, que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos y andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Así dice la Escritura. A veces nos pasa a nosotros como a los discípulos de Jesús. Nosotros que también somos discípulos, que somos sus seguidores. Nosotros que decimos que Él es nuestro Señor, que es Maestro, que es nuestro Salvador. También a veces nos pasan estas cosas, que vemos milagros de Jesús, lo que hizo en la vida de muchas personas, pero sobre todo lo que hizo en nuestra vida, lo que hizo en mi vida, en lo personal. Sin embargo, pareciera que pasan los momentos como les sucedió a ellos de ver este gran milagro que había hecho de que 5.000 fueran alimentados, aparte de los niños y las mujeres, y de un momento a otro, horas que pasaron, viene también una lucha en su vida, sabiendo que era Jesucristo el que los había mandado a que subieran a la barca, que vayan delante de él a la otra ribera, sabiendo que fue un mandato de Jesús y ellos estaban obedeciendo mientras Jesús despedía a la multitud. Tuvieron temor cuando la barca estaba azotada por las olas y por el viento. Tuvieron miedo cuando las olas encrespadas empezaron a estar contra la barca. Dice la palabra de Dios que cuando vieron que alguien se acercaba, vieron a Jesús o que venía sobre las aguas, gritaron: ¡un fantasma! No pudieron reconocer a Jesucristo en el medio del miedo, en el medio de los gritos, de las voces de miedo que ellos levantaron. No pudieron ver a Jesús cuando se les nubló la vista, por decir de alguna manera, por el temor a perder la vida. Se turbaron dentro de ellos mismos y dieron voces de miedo diciendo: es un fantasma. Jesús no los dejó mucho tiempo con ese temor. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. Tengan ánimo, yo soy, no temáis. La palabra de Jesucristo llegándole a sus discípulos, y la escucharon. La escuchó Pedro también. Entonces él le responde, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Miren en el medio de la dificultad, en el medio de la tormenta. Allí cuando apareció la voz de Jesucristo, ya hubo calma en ellos. De tal manera que Pedro dice, si eres tú, Señor, dime que voy por ti, que vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Había visto un milagro precioso en la alimentación. Había visto un milagro ahora en lo personal, que podía caminar sobre las aguas. Pero nuevamente empezó a ver también, no solamente la voz de Jesús, escuchar la voz de Jesús, no solamente ver al Maestro, sino también que empezó a ver el fuerte viento, empezó a ver las olas y tuvo miedo. Y no solamente que tuvo miedo, sino que comenzó a hundirse. Y empezó a pedir gritos de socorro, diciendo, Señor, sálvame. Y nuevamente Jesús, sin esperar mucho tiempo, al momento, dice la palabra, Jesús extendió la mano y lo tomó, asió de él. En el momento que él se estaba hundiendo, en el momento que él pidió socorro, allí estaba Jesús socorriéndolo. Y tomándolo, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué llegan las dudas a tu corazón? ¿Por qué si habías visto los milagros que yo hice? ¿Por qué si habías visto que estabas caminando sobre las aguas? ¿Por qué dudaste, Pedro? Pero fíjense en algo. Primero, antes de decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En primer lugar, lo tomó de la mano. En primer lugar, lo salvó. Le dio seguridad, lo tuvo en sus manos. Y allí después empezó a decirle, ay, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora fíjense en que Pedro mismo fue aquel que dijo, si tú eres el que estás en el agua, Señor, di que yo voy a ir caminando sobre las aguas. Si eres tú, dime, y yo voy. Ven, le dijo Jesús. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros no podemos condenar a Pedro porque nos condenaríamos a nosotros mismos. Porque ¿cuántas veces dudaste? ¿Cuántas veces dudé? Sabiendo que Él me ama. Sabiendo que Él es la roca de mi vida. Sabiendo que Él es mi Señor y Salvador. ¿Y cuántas veces nosotros también entramos en duda cuando vemos los problemas, nos quedamos mirando las olas furiosas del mar, nos quedamos viendo los fuertes vientos y desviamos las vistas de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando ellos subieron en la barca, dice la palabra de Dios, se calmó el viento. ¡Qué bueno! Cuando ellos subieron en la barca, cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y qué bueno que lo reconocieron. Qué bueno que creyeron que verdaderamente era el Hijo de Dios, que era Jesucristo, que era el Salvador del mundo. A veces nos puede pasar a nosotros también, pero qué bueno que vengamos a adorarle a Él. Y también decirle verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Señor y Salvador. Qué bueno que nosotros en los momentos de prueba y dificultades, en las tormentas que nos tocan de esta vida, en los momentos de enfermedad, de situaciones económicas, a veces de dificultades aún por el propio pecado, porque si vamos al caso, cuando dudamos de Jesús, estamos dudando de su palabra, estamos errando, estamos pecando, no le estamos creyendo a lo que Él dice, cuando Él dice, venid a mí, vengan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar y hallaréis paz para vuestras almas. A veces parece que no creemos en esa palabra de Jesús y nos quedamos con nuestras cargas, con nuestras angustias, con nuestros dolores. Por eso, ten ánimo. Yo soy, te dice Jesús. Yo soy y no temas, porque yo estoy contigo. Y es verdad que en más de una ocasión parece que te vas a hundir, pero yo te tomaré de mi mano y te pondré en la barca nuevamente. Es verdad que vendrán fuertes vientos y dificultades, pero yo voy a estar contigo porque yo soy tu Salvador.
entonces nosotros también iremos a Él, le adoraremos diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Que Dios te bendiga, que te fortalezca. No te turbes ni tengas miedo tu corazón. Jesús está contigo y te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios te bendiga. Amén.